Elena García abrió los ojos 5 minutos antes de que la alarma de su móvil sonara a las 5:30 de la mañana. Era un hábito que había desarrollado durante años, una disciplina que se había inculcado desde que comenzó su carrera en un prestigioso estudio de arquitectura en Madrid. Para ella, el amanecer era el momento más tranquilo y precioso del día. Era el único tiempo que tenía para planificar su jornada laboral en paz, antes de que el mundo comenzara a exigir su atención. Miró hacia el lado derecho de la cama. Javier, su marido, todavía dormía profundamente, con solo un mechón de pelo revuelto visible sobre el grueso edredón que cubría la mayor parte de su cuerpo. Elena esbozó una leve sonrisa. Javier siempre había sido así. Su mundo no comenzaba hasta mucho después de que saliera el sol. Llevaban 5 años casados. Se conocieron en una exposición de arte, donde Javier la cautivó con su encanto y su vasto conocimiento artístico. En aquel entonces, Javier era un joven lleno de ideas brillantes. Hablaba con pasión de la startup de tecnología creativa que estaba construyendo. Elena, que acababa de empezar su vida profesional, vio un futuro brillante en él. Lo apoyó de todo corazón, tanto emocional como económicamente, creyendo que la pasión de su marido los llevaría juntos a la cima del éxito. Pero habían pasado 5 años y la startup nunca había despegado del todo. Siempre había una excusa: un inversor que se echaba atrás en el último minuto, un mercado que no estaba preparado, o un socio de negocios cuya visión no se alineaba con la suya. Poco a poco, pero de forma innegable, Elena se había convertido en el único pilar económico de la familia. El agradable chalet adosado en las afueras de Madrid donde vivían, el SUV plateado aparcado en el garaje, y su cómodo estilo de vida, todo era fruto del duro trabajo de Elena. Javier, por su parte, parecía haberse acomodado en el papel del marido emprendedor, pasando sus días en reuniones que no llevaban a ninguna parte e investigando frente a la pantalla de su portátil, lo que a menudo significaba jugar a videojuegos. Elena nunca se quejó abiertamente. Amaba a su marido y todavía albergaba la esperanza de que, algún día, Javier encontraría su camino. Simplemente trabajaba más duro, aceptaba más proyectos y se aseguraba de que el saldo de su cuenta bancaria fuera suficiente para cubrir todas sus necesidades y deseos. Lo único que le pedía a Javier era honestidad. Creía que, mientras fueran sinceros el uno con el otro, podrían superar cualquier problema juntos. Aquella mañana, después de ducharse y vestirse con un impecable traje de chaqueta, Elena bajó a la cocina para prepararse un desayuno rápido y una taza de café solo. El aroma del café que llenaba la estancia le dio un pequeño impulso de energía. Hoy tenía una presentación importante con un cliente internacional, un proyecto masivo que podría ser un gran salto en su carrera. Su mente ya estaba llena de datos, diseños y estrategias de negociación. Justo en ese momento, Javier apareció en el umbral de la cocina, con el rostro somnoliento de alguien que acaba de despertar. Sin embargo, su expresión era de una estudiada alarma. Llevaba una camiseta y pantalones cortos, con el pelo todavía revuelto. «Elena, cariño, ha pasado algo terrible», dijo con voz ronca. Elena se giró, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Terrible? ¿Qué pasa, Javier? ¿Estás enfermo?» «No soy yo, es mi hermana, Isabel», respondió Javier rápidamente, acercándose. «Mamá acaba de llamar». Al parecer, Isabel volvió a desplomarse anoche. Tiene una fiebre altísima, y está tan débil que no puede ni levantarse. Isabel era la única hermana de Javier. Elena sabía que su cuñada padecía una enfermedad gastrointestinal crónica, pero nunca había oído que fuera tan grave. «Oh, Dios mío, ¿cómo? ¿La han llevado al hospital?», preguntó Elena, empezando a preocuparse. Dejó su taza de café y le prestó toda su atención a su marido. «Ese es el problema. Se niega a ir al hospital. Dice que tiene un trauma. Mi madre no sabe qué hacer y yo estoy desesperado». Al parecer, su médico de cabecera le recomendó probar un nuevo medicamento, uno patentado del extranjero, que podría ayudar a estabilizarla antes de intentar convencerla de que vaya al hospital. «Pero el medicamento es carísimo y solo lo tienen en unas pocas farmacias grandes», explicó Javier largamente. La preocupación en sus ojos parecía muy real. Elena guardó silencio por un momento. Su cerebro, normalmente rápido, intentando procesar la información. «¿Qué puedo hacer para ayudar?». Javier la miró con ojos llenos de esperanza. «Tengo que ir ahora mismo, cariño, para llevarle la medicina y ver cómo está. Pero mi coche está en el taller, lleva allí 3 días y aún no lo han terminado. ¿Podrías prestarme el tuyo? Te prometo que no tardaré. Solo le llevaré la medicina, me aseguraré de que se estabilice y volveré enseguida». Elena miró a su marido. Por un brevísimo instante, una sombra de duda cruzó su mente. No porque no confiara en él, sino porque hoy era un día crucial para ella.
El coche, un SUV de color plata metalizado, era un bien preciado que había comprado con su primer bonus como jefa de proyecto. Le tenía mucho cariño. Tengo una presentación muy importante hoy, Javier. Necesito el coche para llegar a la oficina del cliente, dijo Elena en voz baja, intentando encontrar una solución intermedia. Lo sé, cariño, lo sé, pero esto es una emergencia. La interrumpió Javier rápidamente, con un tono suplicante en su voz. Te prometo que lo tendrás de vuelta en el garaje antes de la hora de comer. Como mucho, serán 2 o 3 horas. La casa de mi hermana está en las afueras, un poco lejos, pero por la autopista llegaré en un momento. Bueno, es por Isabel, pensó Elena. Suspiró profundamente, su corazón ablandándose. La imagen del rostro pálido y débil de su cuñada la hizo sentirse culpable si se negaba. La familia era lo primero, el trabajo era importante, pero la salud de su cuñada lo era mucho más. Finalmente asintió. Está bien. Las llaves están en el cajón de mi escritorio, en el despacho. Conduce con cuidado y manténme informada del estado de Isabel. El rostro de Javier se iluminó. Una sonrisa de alivio se extendió por sus labios. Abrazó a su esposa con fuerza. Gracias, cariño. Eres la mejor. Sabía que siempre podía contar contigo. El abrazo fue cálido, pero por alguna razón, Elena sintió que algo no encajaba. Probablemente solo eran nervios. Ah, una cosa más, dijo Javier soltando el abrazo. Se rascó la nuca, un gesto que solía hacer cuando se sentía incómodo. La medicina es bastante cara. Aún no he podido pasar por el cajero y no creo que tenga suficiente en mi cuenta. ¿Podrías hacerme una transferencia primero? Te lo devolveré en cuanto me llegue el pago de mi nuevo proyecto. La frase, te lo devolveré en cuanto me llegue el pago, se había convertido en una vieja canción que Elena escuchaba a menudo. Pero en esta situación, no tenía otra opción. No quería discutir por dinero cuando su cuñada estaba enferma. ¿Cuánto?, preguntó secamente, cogiendo su móvil de la mesa. Unos 3,000 euros deberían ser suficientes para la medicina y la visita del médico a domicilio. Si sobra algo, le compraré a mi hermana algo de comida nutritiva, respondió Javier sin dudar, como si ya tuviera todos los detalles preparados. Sin decir una palabra más, los dedos de Elena bailaron rápidamente sobre la pantalla de su móvil, abriendo la aplicación de banca y transfiriendo el dinero a la cuenta de su marido. La notificación de éxito apareció al instante. Ya está hecho. Date prisa, tu hermana te está esperando. A la orden, jefa. Muchas gracias, de verdad. Me voy ya, te llamo luego, exclamó Javier. Corrió al despacho de Elena por las llaves del coche. Un momento después se oyó el motor arrancar y el coche se alejó lentamente hasta desaparecer por la esquina. Elena se sentó de nuevo a la mesa, mirando su taza de café ya fría. La casa volvió a quedar en silencio. Intentó ignorar la leve sensación de inquietud que la invadía. Quizás solo estaba estresada por la importante presentación. Sacudió ligeramente la cabeza. Se bebió el resto del café de un trago. Cogió su maletín y se dispuso a pedir un taxi. No podía hacer esperar a un cliente importante. El trayecto hasta la Torre Imperial, el rascacielos de oficinas en el centro de la ciudad donde se encontraba la oficina del cliente, estaba más congestionado de lo habitual. Sentada en el asiento trasero del taxi, Elena intentaba mantener la calma y la concentración. Su tablet descansaba sobre sus rodillas, mostrando las diapositivas de la presentación que había preparado durante toda la noche. Las revisó una y otra vez, asegurándose de que cada detalle, cada cifra, cada gráfico fuera perfecto. Este proyecto era su pasaporte al puesto de directora que tanto anhelaba. No podía permitirse fallar. Aunque su mente intentaba centrarse por completo en el trabajo, una pequeña parte de ella seguía pensando en Javier y en su hermana. Habían pasado casi 2 horas desde que Javier se fue, pero no había recibido ni un solo mensaje o llamada de él. Elena intentó ser positiva. Quizás estaba ocupado cuidando de su hermana, o tal vez la cobertura era mala cerca de la casa de Isabel. Miró su teléfono, esperando ver una notificación, pero la pantalla permanecía oscura. El taxi acabó atrapado en un atasco monumental en una de las principales intersecciones. Las hileras de coches apenas se movían. El sonido de las bocinas a su alrededor aumentaba el estrés de una mañana ya de por sí tensa. Elena suspiró y se reclinó en el asiento. Miró por la ventana, observando los imponentes rascacielos que la rodeaban, y entonces, su mirada se posó casualmente en uno de los centros comerciales más lujosos de la ciudad, las Galerías de la Reina. Era un lugar frecuentado por la alta sociedad, lleno de boutiques de diseñadores famosos, restaurantes caros y joyerías de lujo. Elena rara vez iba allí. Prefería lugares más tranquilos y menos concurridos. Fue entonces cuando algo, entre los coches de alta gama aparcados en la zona de aparcacoches, llamó su atención.
Un SUV de color plata metalizado con una forma que le resultaba muy familiar. El color, las llantas distintivas. Incluso la pequeña pegatina con forma de flor de cerezo que ella misma había pegado en una esquina de la luna trasera a modo de broma. El corazón de Elena empezó a latir un poco más rápido. No puede ser, pensó. Seguro que es un coche del mismo modelo. Hay miles como este en la ciudad. Pero sus ojos no podían apartarse de él. El interminable atasco le dio más tiempo para observar. Entrecerró los ojos, intentando ver la matrícula. Estaba parcialmente oculta, pero la combinación de letras y números le resultaba terriblemente familiar. La curiosidad venció a la lógica. Abrió la galería de su móvil y buscó una foto que había hecho de su coche hacía poco. Hizo zoom en la imagen y la comparó con la matrícula que veía a lo lejos. 1234 ABC'. Elena se quedó helada. No había duda. Era su coche. El mismo coche que se suponía que estaba en una misión urgente para llevar medicinas a una cuñada gravemente enferma en las afueras de la ciudad. ¿Por qué estaba aquí, aparcado majestuosamente en la entrada del centro comercial más opulento de Madrid? Miles de preguntas inundaron su mente. Su cerebro analítico, acostumbrado a resolver problemas complejos de arquitectura, ahora luchaba por encajar las piezas de este confuso rompecabezas. Primera hipótesis. Quizás Javier se había detenido un momento a comprar la medicina aquí. ¿Pero por qué? La farmacia de ese lujoso centro comercial seguramente vendería los medicamentos a precios desorbitados. Además, Javier había dicho que la medicina solo estaba disponible en farmacias grandes específicas, no en un centro comercial. Segunda hipótesis. Quizás la casa de su cuñada estaba cerca. Imposible. Elena conocía perfectamente la dirección de Isabel. Estaba al menos a 1 hora de distancia, en la dirección completamente opuesta a este lugar. No había ninguna razón lógica para que Javier estuviera aquí. Un pensamiento frío y agudo comenzó a filtrarse en su mente. El mal presentimiento que había tenido por la mañana ahora regresaba con toda su fuerza, atenazándole el corazón. No puede ser que... Con las manos ligeramente temblorosas, Elena marcó el número de Javier. El teléfono sonó, pero no hubo respuesta. Volvió a intentarlo. Lo mismo. El tono de llamada parecía una burla en sus oídos. Respiró hondo, tratando de calmarse. No debía entrar en pánico. Seguramente había una explicación racional. Lo intentó una tercera vez. Esta vez, al cuarto tono, la llamada se conectó. «Diga, cariño», se oyó la voz de Javier al otro lado. Sonaba un poco agitado y había mucho ruido de fondo. Débilmente, Elena pudo oír música y el murmullo de mucha gente. «Javier, ¿dónde estás?», preguntó Elena directamente, esforzándose por mantener su voz normal a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Estoy en la farmacia, cariño. Esa grande. Vaya, hay una cola enorme. Está llenísimo de gente», respondió Javier rápidamente. Demasiado rápidamente. Elena guardó silencio. El ruido de fondo en el teléfono de Javier no sonaba para nada como una farmacia. No había toses, ni llamadas de números de espera. Solo el ritmo pulsante de una música lounge y el murmullo de docenas de personas hablando y riendo. Era el sonido típico del vestíbulo de un centro comercial o de su zona de restauración. «Ah, sí», replicó Elena en voz baja, una voz que le sonó fría incluso a sus propios oídos. «¿Cómo está Isabel?» Ya tengo la medicina. Voy para su casa ahora mismo». «¿Y tú? ¿Ya has llegado a la oficina del cliente?», preguntó Javier, intentando cambiar de tema. La mentira era tan evidente, tan real como una bofetada en la cara. Javier no estaba en una farmacia. Estaba en las galerías de la Reina. Su coche estaba allí, y su marido acababa de mentirle. «Todavía estoy en el atasco. Hay muchísimo tráfico», respondió Elena. «Vaya, cariño. Oye, me están llamando en el mostrador. Te vuelvo a llamar de camino a casa de mi hermana. Te quiero». Clic. La llamada se cortó unilateralmente. Elena se quedó mirando la pantalla ahora oscura de su móvil, aturdida. El mundo pareció detenerse. La presentación importante, el cliente internacional, el ascenso, todo se desvaneció de su mente. Lo único que quedaba era el agudo dolor de la traición. No era por el coche ni por el dinero, era por la mentira. Javier había roto lo único que ella más valoraba en su relación, la confianza. El atasco finalmente comenzó a moverse un poco. El coche avanzó lentamente. «Ya casi llegamos, señora». «La Torre Imperial está justo ahí delante». La voz del taxista la sacó de sus pensamientos. Elena miró el imponente edificio que tenía delante, el lugar donde se jugaba su futuro profesional. Por unos segundos, dudó. ¿Debía seguir con el plan? ¿Actuar como una profesional? ¿Olvidar por un momento lo que acababa de descubrir y hacer su trabajo? Sería lo lógico. La antigua Elena lo habría hecho.
Pero la Elena de ahora, la que acababa de recibir una herida en el corazón por la mentira de su marido, no podía. No podía plantarse delante de un cliente y fingir que todo estaba bien. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Con una voz firme y decidida que la sorprendió incluso a ella misma, le dijo al conductor: «Disculpe, pero no vayamos a la torre de oficinas, por favor». El conductor la miró con extrañeza por el espejo retrovisor. «¿A dónde vamos entonces, señora?». Elena miró hacia la entrada de las galerías de la reina, que se acercaba cada vez más. Había una fría determinación en sus ojos. «Cambie de sentido y déjeme en la entrada de ese centro comercial». Los pasos de Elena eran firmes cuando entró en el majestuoso vestíbulo central de las galerías de la reina. El aire acondicionado frío la golpeó, en marcado contraste con el torbellino de emociones ardientes que sentía por dentro. Miró a su alrededor. El interior del centro comercial era un derroche de mármol brillante, con enormes candelabros de cristal colgando de los altos techos y las últimas colecciones expuestas en los escaparates de las boutiques de lujo. Una suave melodía de jazz sonaba por los altavoces, creando una atmósfera de elegancia y calma, una ironía cruel para el caos que reinaba en la mente de Elena. Tenía que moverse con rapidez e inteligencia. No podía parecer una esposa desesperada buscando a su marido. Tenía que mantener la compostura, actuar como una visitante más. Se ajustó la chaqueta, se acomodó el maletín en el hombro y caminó con la espalda recta. Se dio cuenta de que su apariencia de profesional pulcra podía ser el disfraz perfecto. Nadie sospecharía. El primer paso era averiguar dónde estaba Javier. El centro comercial era enorme, con 6 plantas y cientos de tiendas. Buscarlo tienda por tienda sería una pérdida de tiempo y energía. Su cerebro, acostumbrado a pensar estratégicamente, se puso en marcha. Javier le había mentido, lo que significaba que estaba haciendo algo que no quería que ella supiera. Probablemente no estaba solo, y si estaba con alguien en un lugar tan lujoso, el propósito no sería simplemente mirar. Estarían de compras o comiendo en un restaurante caro. Elena sacó su móvil. No para llamar a Javier de nuevo, sino para contactar a la única persona en la que podía confiar en ese momento, su amiga de la universidad, Lucía Fernández. La llamada se conectó al segundo tono. «Elena, ¿qué haces llamando a estas horas? ¿No tenías tu gran presentación? ¿Qué tal ha ido? ¿Un éxito?». La alegre voz de Lucía sonó al otro lado. Elena se apartó hacia un rincón más tranquilo del vestíbulo, junto a una gran columna, antes de responder. «Lucía, necesito tu ayuda», susurró, su voz temblando ligeramente mientras luchaba por contener sus emociones. El tono de Lucía se volvió serio al instante. «¿Qué pasa, Elena? Tu voz suena rara. ¿Ha ido mal la presentación?». «No, es mucho peor que eso». «He cancelado la presentación», respondió Elena. Le contó de manera concisa y clara todos los acontecimientos de la mañana. La excusa de Javier para pedir prestado el coche, la mentira por teléfono y el descubrimiento de su vehículo aparcado en este mismo centro comercial. Se oyó un profundo suspiro por parte de Lucía. «No me lo puedo creer. Ese Javier, ¿cómo se atreve? ¿Y tú? ¿Dónde estás ahora?» «Dentro del centro comercial. Necesito saber qué demonios está haciendo aquí». «Lucía, necesito verlo con mis propios ojos», dijo Elena, con la voz cargada de determinación. «Vale, lo entiendo. Pero no hagas nada precipitado, Elena. No te enfrentes a él en público. Solo montarás una escena y te avergonzarás a ti misma. Mantén la calma por ahora. Piensa. ¿Cuáles son los lugares favoritos de Javier en ese centro comercial?», intentó Lucía ayudar a su amiga a pensar con claridad. Elena guardó silencio por un momento. A Javier le encantaban los últimos aparatos electrónicos y los gadgets. También le gustaba probar nuevos restaurantes de moda. Había 2 lugares probables. «De acuerdo, voy a mirar la sección de electrónica en la 3ª planta y algunos de los restaurantes nuevos de las plantas superiores». «Te vuelvo a llamar», dijo Elena. «Ten cuidado, Elena. Que no te vea él primero. Y sea lo que sea que veas, intenta controlarte. Llámame antes de hacer nada». «Estaré esperando», le advirtió Lucía, preocupada. «Gracias, Lucía». Elena colgó, sintiéndose un poco más fuerte después de hablar con su amiga. Respiró hondo y comenzó su misión. Decidió empezar por la última planta y bajar, un método sistemático que a menudo usaba en el trabajo. Subió por las escaleras mecánicas, sus ojos escudriñando cada rincón, cada persona que pasaba. Su corazón se aceleraba cada vez que veía a un hombre de complexión similar a la de Javier, pero siempre resultaba ser otra persona. Pasó por delante de los restaurantes de lujo, mirando discretamente a través de los cristales o desde detrás de las grandes macetas decorativas. Nada. Bajó a la 4ª planta, la sección de moda masculina. Caminó lentamente por los pasillos,
pasando por boutiques de relojes de lujo, ropa de diseñador y zapatos de piel. Javier era muy presumido. Quizás estaba renovando su vestuario. Pero después de casi media hora de búsqueda, no había ni rastro de su marido. La frustración comenzaba a apoderarse de ella. ¿Y si me he equivocado? ¿Y si solo dejó a alguien aquí y se fue? Pero, ¿por qué su coche sigue en el aparcacoches? ¿Por qué mintió? Los pensamientos la mareaban. Decidió tomarse un descanso. Vio una cafetería no muy concurrida al final de un pasillo. La cafetería tenía una gran pared de cristal que daba al atrio central del centro comercial, ofreciendo una amplia vista de las plantas inferiores. Una posición muy estratégica. Pidió un té helado y eligió la mesa más discreta del rincón, pero con el mejor campo de visión. Mientras removía su bebida, sus ojos no dejaban de recorrer el área del atrio de abajo. La tercera planta, el centro de electrónica y gadgets. La segunda planta, grandes almacenes y moda femenina. La primera planta, marcas de lujo internacionales. Observó, esperando ver un rostro familiar entre el ir y venir de la gente. Pasaron 15 minutos, y el té helado de su vaso estaba casi terminado. Elena empezaba a sentirse cansada y desesperada. Quizás todo esto era una estupidez. Quizás era mejor volver a casa y esperar a que Javier le diera una explicación. Justo cuando estaba a punto de levantarse, una escena en la segunda planta, justo enfrente de una famosa boutique de bolsos de mujer, captó su atención. Un grupo de personas reía y charlaba alegremente. Un hombre, de una constitución que le resultaba muy familiar, empujaba un carrito de la compra ya lleno de varias bolsas de marcas caras. Era Javier. A Elena se le cortó la respiración. Sintió como si el mundo se derrumbara en un instante. Volvió a sentarse lentamente en su silla, sintiendo que le fallaban las fuerzas. Incluso a esa distancia, podía verlo todo con una claridad devastadora. Javier no estaba solo. A su lado, una joven de aspecto elegante se probaba un bolso, mirándose en el reflejo de un escaparate. La mujer era guapa, con el pelo largo y suelto y un vestido algo revelador. Elena nunca la había visto. Junto a ella, había una mujer de mediana edad con bastante maquillaje, probablemente su madre, que opinaba con entusiasmo. Y lo que le rompió el corazón en 1000 pedazos fue la visión de otra mujer de pie junto a Javier, riendo con ellos y señalando otro bolso. Esa mujer se veía muy sana, fresca y llena de energía, vestida con una blusa de colores vivos y unos vaqueros. Era su cuñada, Isabel Morales. La misma mujer que supuestamente estaba postrada en cama, gravemente enferma. Un dolor agudo le atravesó el estómago, tan intenso que le costaba respirar. Esto no era una simple mentira. Era una conspiración. Una traición colectiva perpetrada por las personas más cercanas a ella. Su marido, su cuñada, todos la habían engañado por completo. El dinero que había transferido esa misma mañana para una medicina cara se había transformado ahora en bolsos de lujo, ropa de diseñador y quién sabe qué más había en ese carrito. El coche que había prestado para una falsa misión humanitaria era ahora el vehículo para la aventura de su marido. Parecían una familia feliz. Javier se mostraba muy cariñoso con la joven, apartándole el pelo de la cara de vez en cuando o susurrándole algo que la hacía reír. Su hermana Isabel actuaba como cómplice, muy amigable con la otra mujer y su madre. Todos parecían muy cómodos entre sí, como si no fuera la primera vez que hacían algo así. Elena solo pudo quedarse paralizada en su silla, observando la farsa desde la distancia. Sintió un ardor en los ojos, pero extrañamente, no salieron lágrimas. El dolor que sentía era tan profundo que había superado el umbral de la tristeza y se había transformado en otra cosa. Algo más frío, más oscuro, más peligroso, rabia. Sacó su móvil. Sus manos ya no temblaban. Con la mirada fija, fría y afilada, en la escena de abajo tomó varias fotos y grabó un vídeo corto, recopilando pruebas de su traición. Cada sonrisa, cada risa, cada interacción cariñosa lo capturó todo en formato digital. Esas serían sus armas. La dolorosa escena continuó. Finalmente compraron el bolso y varios otros artículos de la tienda. Fue Javier quien pagó en la caja. Con su tarjeta, por supuesto. Una tarjeta que se llenaba con el sudor de la frente de Elena. Después de sus compras, se dirigieron a las escaleras mecánicas para bajar, todavía entre risas alegres. Parecía que iban a continuar su festival de compras en otra planta. Elena permaneció inmóvil en su silla. Incluso después de que desaparecieran de su vista, se quedó mirando fijamente el vaso vacío de té helado. Esta traición había matado algo dentro de ella. La Elena inocente, la que estaba llena de amor y confianza en su marido, había muerto en esa cafetería.
y de sus cenizas una nueva Elena estaba naciendo. Una mujer con el corazón profundamente herido, pero cuya mente ahora funcionaba con una claridad y una agudeza aterradoras. No iba a llorar. No iba a montar una escena. Iba a vengarse. El vacío que sintió Elena no duró mucho. Después de unos minutos de parálisis silenciosa, la fría rabia que se había congelado en su corazón comenzó a derretirse, fluyendo con fuerza por sus venas y quemando cualquier resto de dolor y tristeza. Las lágrimas contenidas se secaron por completo, y en su mirada ardía intensamente la llama de la venganza. No sería una víctima en el drama creado por su marido. Sería la directora. Volvió a coger el móvil. Esta vez, sus dedos se movieron con una velocidad y precisión asombrosas, como si estuviera trazando la estrategia para el proyecto de arquitectura más complejo. Volvió a contactar a Lucía. «Lucía», dijo en cuanto se conectó la llamada. Su voz era muy diferente a la de antes. Ya no había el temblor de la duda. Solo un tono plano, frío y perfectamente controlado. «Elena, ¿qué ha pasado? ¿Has encontrado algo?», preguntó Lucía preocupada. «Lo he encontrado todo, Lucía». «Absolutamente todo», respondió Elena. No estaba solo. Estaba con una mujer, la madre de ella, y también Isabel. Se oyó una exclamación ahogada al otro lado. «¿Isabel? ¿Tu cuñada? ¿La que estaba tan enferma?» «Dios mío, Elena. No tienen vergüenza». «Vergüenza es una palabra demasiado suave para describir lo que están haciendo». «Lucía», espetó Elena. «Están de fiesta de compras con mi dinero y mi coche. Parecen una familia feliz, mientras yo estoy aquí como una idiota después de cancelar la reunión más importante de mi carrera por su sucia mentira». «Lo siento tanto, Elena. De verdad no sé qué decir». «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres que vaya para allá?» «Podemos ir juntas y montarles un escándalo», ofreció Lucía, su voz también llena de rabia. Elena esbozó una leve sonrisa, una que no llegó a sus ojos. «No, enfrentarme a ellos ahora solo les daría la satisfacción. Ver cómo me enfado, me pongo histérica y lloro en público, les haría sentir que han ganado. No les voy a dar ese espectáculo gratis. Entonces, ¿cuál es tu plan?» Elena respiró hondo. Sus ojos volvieron a mirar el bullicioso atrio del centro comercial, pero su mente ya estaba muy por delante, trazando cada paso de su venganza. «Voy a hacer que paguen por todo esto, Lucía. No con gritos ni bofetadas, sino de la manera más elegante y para ellos la más humillante posible. Voy a recuperar todo lo que es mío, y voy a dejarlos atrapados en medio de la falsa opulencia que están disfrutando ahora mismo». Lucía guardó silencio un momento, tratando de entender el significado de las palabras de su amiga. «¿Qué quieres decir? Javier y su pandilla están comprando como locos. Piensan que las tarjetas de crédito y débito que llevan tienen un límite infinito. Lo que no saben es que la fuente de fondos de todas esas tarjetas soy yo. Y como dueña de los fondos, tengo pleno poder para cortar ese flujo cuando quiera», explicó Elena, su voz sonando como la de un general planeando una estrategia de guerra. La comprensión comenzó a clarear en la mente de Lucía. «Oh, Dios mío, Elena, no me digas que vas a...» «Sí, Lucía. Voy a dejar que elijan todos los artículos que quieran. Voy a dejar que los acumulen en el mostrador de la caja. Y justo cuando Javier esté a punto de pagar, en el preciso momento en que quiera presumir de su poder adquisitivo delante de su amante y su familia, voy a cortar todo su acceso financiero». Lucía jadeó. Eso es brillante y cruel a la vez, Elena. «Me encanta». «Ellos empezaron con la crueldad, Lucía», replicó Elena fríamente. «Y no solo eso, voy a recuperar mi coche. Vinieron en mi coche, así que tendrán que encontrar la manera de volver a casa, junto con la pila de bolsas de la compra que no podrán pagar». El plan se formó en su mente, perfecto e impecable. Cada detalle encajaba como si estuviera predestinado. Esto ya no se trataba de salvar su matrimonio. Su matrimonio había muerto en el momento en que vio aquella escena. Se trataba de reclamar su orgullo pisoteado. «¿De acuerdo? Te apoyo al 100%. ¿Qué necesitas que haga?» «Solo dímelo», dijo Lucía con entusiasmo. «Nada por ahora. Solo necesito que estés ahí para poder reportarte. Para no sentir que estoy haciendo esto sola. Mantén tu teléfono cerca. Voy a moverme ahora», dijo Elena. «Por supuesto, Elena. Infórmame de cada paso. Acaba con ellos». Elena colgó. Sintió una nueva oleada de poder fluyendo en su interior. Ya no era la Elena dócil y perdonadora. Esta traición la había cambiado. Se levantó, dejando unos cuantos billetes sobre la mesa para pagar el té helado. Se dirigió hacia las escaleras mecánicas con paso decidido. Su destino ya no era encontrar a Javier, sino el lugar donde se encontraba su bien más preciado, la zona de aparcacoches. Al pasar por la primera planta, vio de lejos a Javier y su séquito. Estaban dentro de una joyería,
mirando un escaparate lleno de collares de diamantes y anillos. La amante de Javier señalaba un collar con ojos brillantes. Javier asintió con una sonrisa arrogante, como diciendo, elige lo que quieras. La escena ya no le dolió. Al contrario, fortaleció su determinación. Dejó que disfrutaran de su hermoso sueño un poco más. Sabía que pronto, ese sueño se convertiría en una pesadilla. Continuó caminando hacia la salida del vestíbulo principal por la que había entrado. Se acercó tranquilamente al mostrador del servicio de aparcacoches. Hola, buenas tardes. Vengo a recoger mi coche. Saludó amablemente al empleado de turno. Buenas tardes, señora. ¿Su ticket, por favor? Elena le entregó el ticket que había encontrado en la guantera del coche esa mañana cuando buscaba unos documentos importantes. Qué suerte que tuviera la costumbre de revisar y ordenar siempre el interior de su vehículo. El empleado comprobó el ticket y asintió. Un SUV plateado, matrícula 1234 ABC. A nombre de Javier Morales. Sí, es correcto. Soy su esposa, respondió Elena secamente. De acuerdo, señora. Un momento, por favor, le traeremos el coche. Elena asintió y esperó en la zona designada. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de adrenalina. Este era el primer paso de su plan. Miró hacia el interior del centro comercial, asegurándose de que Javier no diera señales de salir pronto. Parecían seguir absortos con los diamantes. Perfecto. En menos de 5 minutos, su preciado SUV plateado se detuvo justo delante de ella. El motor sonaba suavemente, la carrocería brillaba bajo el sol. El aparcacoches le abrió la puerta cortésmente. Gracias, dijo Elena dándole una propina. Subió y se sentó en el asiento del conductor. Agarró el volante con ambas manos, sintiendo la familiar textura del cuero. Esto era suyo. Había trabajado duro para conseguirlo, y no permitiría que se utilizara para facilitar una traición contra ella. Tras respirar hondo, puso la marcha y pisó el acelerador. El coche salió suavemente del patio de las Galerías de la Reina. Al incorporarse a la gran avenida, miró por el espejo retrovisor el imponente edificio. Dentro, su marido y sus cómplices seguían disfrutando de su fiesta, sin saber que su carroza acababa de convertirse de nuevo en calabaza, y que el cochero ya los había abandonado. El primer acto de su venganza había comenzado. Elena no condujo directamente a casa. Su objetivo no era solo asegurar su propiedad, sino ejecutar la segunda fase de su plan a la perfección. Condujo a una velocidad moderada, sus pensamientos moviéndose mucho más rápido que el coche. Necesitaba un lugar seguro y no muy concurrido para detenerse y realizar su siguiente jugada. Recordó un pequeño parque urbano no muy lejos del centro comercial, un lugar que estaría bastante tranquilo a estas horas de trabajo. 15 minutos después, ya había aparcado el coche a la sombra de unos frondosos árboles en un rincón del parque. El ambiente era tranquilo, solo había unos pocos jardineros y una joven pareja sentada en un banco lejano. Era seguro. Apagó el motor, se reclinó en el asiento y cerró los ojos por un momento. Se permitió sentir todas las emociones que bullían en su pecho, la rabia, la decepción, el dolor, todo mezclado. Volvió a reproducir el registro visual en su mente, la risa de Javier, el rostro coqueto de su amante, y la sonrisa satisfecha de una Isabel muy sana. Esa imagen era como el combustible que alimentaba el fuego de su determinación. No se dejaría llevar por las emociones. Tenía que mantener la cabeza fría. Tenía que terminar lo que había empezado. Con unas manos que ahora se sentían notablemente firmes, cogió su móvil. Era hora de detonar la bomba de relojería financiera que había preparado. Sus dedos abrieron hábilmente la aplicación de banca móvil e introdujeron rápidamente la contraseña. La pantalla del móvil mostró el saldo de su cuenta conjunta, una cuenta que se nutría principalmente de su sueldo cada mes. Javier solo ingresaba pequeñas cantidades de vez en cuando alguno de sus pequeños proyectos tenía éxito. Sin la menor vacilación, Elena accedió al menú de transferencias. Movió casi todos los fondos de la cuenta conjunta a otra cuenta personal, una cuenta de cuya existencia Javier ni siquiera sabía. Solo dejó un saldo de unos 50 euros, una cantidad que no sería suficiente ni para pagar el aparcacoches de ese lujoso centro comercial. La notificación de transacción exitosa apareció en la pantalla, sintiéndose como una pequeña victoria. El siguiente paso. Las tarjetas de crédito. Abrió la aplicación de otro banco, el que gestionaba sus tarjetas. Ella era la titular principal, y Javier tenía una tarjeta adicional cuyo límite estaba vinculado a la suya. Durante todo este tiempo, Elena siempre le había dado a Javier un límite bastante alto, confiando en que lo usaría sabiamente para sus necesidades de negocio. «¡Qué fe tan ingenua!», pensó ahora.
Entró en el menú de configuración de la tarjeta. Con unos pocos toques, encontró la opción de bloqueo temporal de la tarjeta adicional. La pulsó. Apareció un mensaje de confirmación. ¿Está segura de que desea bloquear temporalmente la tarjeta terminada en mea? Todas las transacciones con esta tarjeta serán rechazadas. Elena miró fijamente el mensaje. Este era el punto de no retorno. Al pulsar sí, estaría cortando efectivamente la vena de la vida de lujo que Javier había estado disfrutando a su costa. No dudó. Su dedo presionó firmemente el botón de confirmación. Hecho, el acceso financiero de Javier a través de ella estaba completamente cortado. Dejó el móvil en el asiento del copiloto. Todo estaba listo. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar. Imaginó lo que sucedería dentro de ese centro comercial. Javier y su séquito probablemente habrían terminado de mirar joyas y ahora estarían yendo de una boutique a otra, acumulando los artículos que deseaban, sintiéndose aún en la cima del mundo, invencibles, sin saber que su base financiera acababa de ser demolida por ella. Elena volvió a arrancar el coche. No iba a esperar en este parque. Quería estar más cerca de la escena del crimen. Quería sentir las vibraciones de su pánico, aunque fuera desde la distancia. Condujo de nuevo en dirección al centro comercial, pero esta vez se dirigió a una cafetería en un edificio justo enfrente, una que tenía grandes ventanales con vistas directas al vestíbulo principal de las Galerías de la Reina. Aparcó en el parking del edificio y entró tranquilamente en la cafetería. Eligió una mesa junto a la ventana y pidió un café con leche caliente. Desde su asiento, la vista del vestíbulo del centro comercial era clara. Podía ver a la gente entrar y salir, a los ocupados aparcacoches y los coches de lujo que iban y venían. Bebió su café lentamente, sus ojos sin apartarse ni un segundo de la entrada. Le envió un breve mensaje a Lucía. Fase 2 completada. La bomba está colocada. Ahora a esperar la explosión. La respuesta de Lucía llegó casi al instante. Preparo las palomitas. Cuéntamelo todo. No te saltes ni un detalle. Elena sonrió al leer el mensaje. El apoyo de su amiga le daba fuerza. Ya no era una víctima que lloraba en silencio. Era una ejecutora esperando el resultado de su plan. En 1 hora, quizás 2, el espectáculo comenzaría, y ella tendría un asiento en primera fila. El tiempo parecía pasar muy lentamente, cada segundo cargado de expectación. Simplemente se sentó allí, bebiendo su café en silencio, esperando el momento en que el falso mundo de su marido se hiciera añicos. Dentro de las Galerías de la Reina, Javier se sentía el rey del mundo. A su derecha estaba Valentina, su amante, que lo miraba con ojos de adoración. A su izquierda, su hermana Isabel, que no dejaba de elogiarlo como el mejor hermano. Detrás de ellos, la madre de Valentina, Lastra, Rojas, lo seguía con una sonrisa de satisfacción, mirando de vez en cuando las bolsas de la compra que se amontonaban en el carrito. «Hoy es un día perfecto, cariño. Mira, ¿no crees que este vestido me quedaría genial?», arrulló Valentina, mostrándole un vestido de noche rojo de una famosa boutique de diseño. Javier miró la etiqueta del precio. La cifra era suficiente para pagar la cuota mensual de un coche de gama media. Sonrió ampliamente. «Cualquier cosa te queda preciosa, mi vida. Cógelo. Considéralo un regalo mío». Valentina chilló de alegría y le entregó el vestido a la dependienta para que lo envolviera. Lastra. Rojas le dio una palmadita en la espalda a Javier orgullosa. «Realmente eres el yerno ideal, Javier. ¡Qué generoso! Nuestra Valentina tiene mucha suerte de haberte conocido». «Oh, por favor, señora Rojas. No es nada», respondió Javier con arrogancia. Su ego estaba por las nubes. La admiración en los ojos de Valentina y su madre le hacía sentirse el hombre más grande del mundo. No sentía ninguna culpa. Para él, esta era la recompensa que merecía. Elena estaba tan ocupada con su trabajo que a menudo lo ignoraba, así que no estaba mal que él buscara un poco de felicidad fuera. Además, solo estaba utilizando las facilidades que, como marido, le correspondían por derecho, ¿no? Después de comprar ropa, bolsos, zapatos y joyas hasta saciarse, decidieron terminar el día en el centro de electrónica para comprar los últimos gadgets. Valentina quería el último modelo de móvil, e Isabel le pidió una tablet para su pequeño negocio online. Javier lo aprobó todo sin pensárselo 2 veces. El carrito de la compra estaba completamente desbordado de artículos de lujo. Finalmente, llegó el momento culminante de su fiesta de compras, la hora de pagar. Se dirigieron a la caja central del centro comercial, donde se podían pagar todos los artículos de las diferentes boutiques a la vez. La cola era bastante larga, pero esperaron pacientemente, sin dejar de bromear y admirar las cosas que habían elegido. «El total es de 17.500 euros, señor»,
dijo amablemente la cajera después de escanear todos los artículos. La enorme suma no intimidó a Javier en absoluto. Al contrario, se sintió orgulloso. Miró de reojo a Valentina y a su madre, como para asegurarse de que estaban presenciando este gran momento. Con un aire deliberadamente despreocupado, sacó su cara cartera de piel y de ella extrajo una tarjeta de crédito negra. La tarjeta adicional que le había dado Elena. «Con esta, por favor», dijo con aire de suficiencia, entregando la tarjeta. La cajera la tomó y la pasó por el datáfono. Unos segundos después, la máquina emitió un pitido de rechazo. En la pantalla ponía «Transacción denegada». La cajera frunció ligeramente el ceño. «Disculpe, señor, la tarjeta ha sido rechazada. Quizás haya un problema con la red. ¿Lo intentamos de nuevo?» Javier empezó a sentirse un poco extraño, pero trató de mantener la compostura. «Ah, sí, claro. La tarjeta fue pasada por segunda vez. El resultado fue el mismo. Denegada». El rostro de Javier comenzó a palidecer. Valentina y su madre, que sonreían hasta hace un momento, ahora lo miraban con extrañeza. La gente en la cola detrás de ellos empezó a murmurar. «Señor, parece que hay un problema con su tarjeta», dijo la cajera con un tono más formal. «Imposible. Esa tarjeta tiene un límite altísimo». «Pruebe con esta», dijo Javier, un poco nervioso. Sacó otra tarjeta de crédito, también una adicional de Elena. Se la entregó con la mano empezando a enfriarse. La segunda tarjeta corrió la misma suerte. Denegada. Un sudor frío comenzó a perlar la frente de Javier. La vergüenza le quemaba la cara. Podía sentir las miradas cínicas de la gente a su alrededor. El rostro de Valentina ya mostraba un mohín de disgusto. Su madre empezó a cruzarse de brazos con desaprobación. «Señor, ¿qué va a hacer? La cola se está haciendo larga», lo apremió la cajera, empezando a perder la paciencia. Un momento. Pagaré con la de débito», dijo Javier desesperado. Era su última opción. Sacó la tarjeta de la cuenta conjunta. Estaba seguro de que allí había fondos suficientes. Elena acababa de cobrar su sueldo hacía unos días. Introdujo la tarjeta en la máquina y tecleó el PIN. La máquina procesó por un momento y luego emitió otra notificación. Saldo insuficiente. El mundo de Javier pareció derrumbarse en ese instante. Saldo insuficiente. ¿Cómo era posible? Rebuscó en su memoria. ¿No le había transferido Elena 3.000 euros esa misma mañana? Con el resto del sueldo de Elena, debería haber decenas de miles de euros en esa cuenta. ¡Es imposible! «Sus máquinas deben de estar estropeadas», exclamó Javier, su voz subiendo una octava en un intento de enmascarar su humillación y pánico. «Nuestras máquinas funcionan perfectamente, señor. Si no me cree, puede comprobar su saldo en el cajero más cercano», replicó la cajera bruscamente. El alboroto empezó a atraer al gerente de la tienda. Javier estaba completamente acorralado. Estaba rodeado de miradas de reproche, una pila de artículos de lujo que no podía pagar, y la clara decepción en los rostros de Valentina y su familia. Sacó su móvil e intentó contactar a Elena, desesperado. El teléfono sonaba pero no contestaba. Lo intentó una y otra vez. El mismo resultado. Era como si Elena se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. «Javier, ¿qué demonios está pasando? No me digas que no tienes dinero», le sisió Valentina al oído. Su humillación llegó al punto álgido. «¿Qué está pasando? ¿Por qué ha pasado esto?», preguntó finalmente Isabel, que había permanecido en silencio por el shock. Su rostro estaba tan pálido como el de Javier. Nunca imaginó que su día de compras terminaría así. Javier no pudo responder. Tenía la mente en blanco. Se dio cuenta de que algo iba muy mal. Las tarjetas de crédito bloqueadas, el saldo de la cuenta vacío. Elena ilocalizable, todo a la vez. No podía ser una coincidencia. Tenía que ser obra de Elena. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía saberlo su esposa? «Lo siento, señor, pero si no puede completar el pago, tendremos que cancelar estos artículos», dijo el gerente con firmeza. Javier solo pudo asentir, resignado. Se sintió como un mago fracasado cuyo truco había sido descubierto en medio del gran espectáculo. Con una vergüenza inmensa, vio cómo los empleados se llevaban, uno por uno, los artículos que había prometido a Valentina y su familia. El vestido rojo, los bolsos de lujo, el móvil de última generación, todo volvía a su sitio. Cuando todo terminó, Javier y su séquito salieron de la tienda cabizbajos, seguidos por los murmullos y las risas contenidas de los otros clientes. Su hermoso sueño había terminado. Ahora tenían que enfrentarse a la amarga realidad. Estaban atrapados en un centro comercial de lujo sin dinero y, lo peor de todo, sin coche para volver a casa. Fue entonces cuando Javier se acordó del coche de Elena.
Al menos podrían volver a casa cómodamente. Pero cuando llegaron al vestíbulo de los aparcacoches y Javier entregó el ticket, el empleado regresó con otra mala noticia. Lo siento, señor. El vehículo con este número de ticket fue recogido hace unas 2 horas por una señora que se identificó como su esposa. La noticia de que el coche había desaparecido fue el golpe final que destrozó el último ápice de orgullo de Javier. Las palabras del aparcacoches, pronunciadas en un tono plano y profesional, resonaron en sus oídos como un tambor de guerra. Elena lo sabía. De alguna manera, Elena lo sabía todo, y esta era su venganza. ¿Que se lo han llevado? ¿Quién se lo ha llevado?, gritó Valentina con voz aguda, atrayendo la atención de varias personas que pasaban. La vergüenza de la caja se había transformado ahora en una furia explosiva. ¿No dijiste que este era el coche de tu mujer? ¿Cómo puede llevárselo otra persona? La señora dijo que era su esposa. Intentó aclarar el aparcacoches, pero solo empeoró las cosas. Su esposa, repitió Lasra, Rojas con un tono sarcástico. Sus ojos recorrieron a Javier de arriba a abajo con una mirada de desprecio. Entonces fue tu mujer quien se lo llevó. Nos ha dejado tirados aquí a propósito, Javier. ¿Qué clase de juego es este? Dijiste que tu mujer no se enteraría. Dijiste que todo era seguro. Javier no pudo responder. Se sentía mudo, con la lengua pegada al paladar. Se quedó paralizado en medio del bullicioso vestíbulo, convertido en el espectáculo de su propio drama. Su rostro estaba pálido, y el sudor frío le empapaba las sienes. Intentó llamar a Elena de nuevo, pero el teléfono de su mujer estaba ahora apagado, deliberadamente. Elena había cortado todas las vías de comunicación, al igual que él había cortado sus vías financieras. No lo sé, fue todo lo que pudo salir de su boca. Una respuesta débil y patética. ¿Que no lo sabes?, gritó Valentina, sin importarle ya la imagen elegante que había mantenido hasta entonces. Hemos quedado en ridículo delante de la caja. Nos han quitado nuestras compras y ahora no tenemos ni coche para volver a casa. Y todo es culpa tuya. Dijiste que podías manejarlo todo. Resulta que no eres más que un farsante. Isabel, que había guardado silencio por el shock, finalmente habló, tan desconcertada como Javier. Basta ya, no discutáis aquí. Busquemos una solución. ¿Qué solución? ¿Volver andando?, espetó Lasra. Rojas. Por si no te has dado cuenta, no tenemos ni un céntimo para un taxi. Las tarjetas de Javier están todas bloqueadas. Los 4 se quedaron allí plantados como idiotas. El lujo que los había envuelto horas antes se había desvanecido, dejando solo una realidad amarga y humillante. Tras una acalorada discusión en la que se culparon unos a otros, Isabel sacó a regañadientes el poco efectivo que le quedaba en el bolso para pedir un taxi online. La cantidad apenas alcanzaba para un solo coche. El viaje de vuelta a casa fue un infierno. No hubo más risas ni bromas. Solo un silencio asfixiante, roto ocasionalmente por los falsos sollozos de Valentina y los refunfuños de Lasra. Rojas, que no dejaba de culpar a Javier, él solo podía mirar por la ventana, aturdido. Su mente era un caos. Sabía que al llegar a casa no sería recibido con un cálido abrazo. Se enfrentaría a una tormenta. Y como era de esperar, cuando el taxi se detuvo frente a su casa, Javier ya sintió un mal presagio. La luz del salón estaba encendida, una señal de que Elena estaba dentro. Con paso pesado, salió del coche. Valentina y su madre se negaron a bajar. Pidieron que las llevaran directamente a su apartamento. Solo Isabel bajó, con el rostro lleno de preocupación. Javier, ten cuidado. Intenta mantener la calma, susurró Isabel, antes de volver al taxi y dejar a su hermano solo para que afrontara las consecuencias de sus actos. Javier respiró hondo, reuniendo el coraje que le quedaba. Abrió la cancela y caminó por el pequeño sendero hasta la puerta principal. Preparó 100 excusas y argumentos de defensa en su cabeza. Diría que todo era un malentendido. Tergiversaría los hechos. Haría que Elena se sintiera culpable. Sí, ese era su plan. Abrió la puerta, que no estaba cerrada con llave. El ambiente dentro de la casa era extraño. Silencioso. Demasiado silencioso. Normalmente, cuando Elena llegaba a casa primero, se oía el sonido de la televisión o una música suave. Pero esta vez, solo lo recibió el silencio. Y allí estaba ella. Elena estaba sentada tranquilamente en el sofá individual del salón, como si lo estuviera esperando. Llevaba un cómodo pijama de seda, el pelo recogido en un moño ordenado y un libro sobre las rodillas. Parecía tan tranquila, tan en paz, como si no hubiera pasado nada. Y fue precisamente esa calma lo que le dio a Javier un escalofrío. Era la calma antes de la tormenta. «¿Has vuelto?», saludó Elena en voz baja, sin apartar la vista del libro. Su voz no tenía ninguna emoción. Javier tragó saliva. «Elena, tenemos que hablar. ¿Qué has hecho?
¿Por qué has bloqueado todas mis tarjetas y te has llevado el coche? Me has dejado en ridículo. Intentó adoptar el papel de víctima. Elena finalmente cerró el libro y lo colocó pulcramente sobre la mesa. Levantó la cabeza y miró a Javier directamente a los ojos. Su mirada era tan aguda y fría que Javier se sintió desnudo. ¿Que yo te he dejado en ridículo?, repitió Elena con un tono peligrosamente bajo. ¿De verdad? Dime, Javier, ¿qué parte fue la más humillante? ¿La parte en que tus tarjetas fueron rechazadas delante de tu amante? ¿O la parte en que te diste cuenta de que no tenías dinero para pagar los artículos ilícitos que le comprabas a ella y a su familia? ¿O quizás la parte en que te diste cuenta de que el coche que usabas para tu aventura ya lo había recuperado yo y tenías que volver a casa en taxi? Cada palabra de la boca de Elena fue como una bofetada. Javier se quedó sin palabras, se quedó mudo. Todos los escenarios de excusas que había preparado en su cabeza se desvanecieron en un instante. Elena lo sabía todo. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste?, susurró Javier sin fuerzas. Elena sonrió con cinismo. Me subestimaste, Javier. ¿Creíste que era una idiota? ¿Que me creería sin más el drama de la hermana moribunda que interpretasteis tan torpemente? Cogió la tablet que estaba sobre la mesa. La encendió y reprodujo un video, el que había grabado desde la cafetería del centro comercial. En él se veía claramente a un Javier sano, a Valentina, a Lasra, Rojas y a Isabel riendo alegremente mientras elegían un bolso caro. El cuerpo de Javier se quedó sin fuerzas. Dio un paso atrás, como si no pudiera creer lo que veía. La prueba era irrefutable. Lo habían pillado infraganti. Elena, déjame explicarte, balbuceó, intentando cogerle la mano. Elena retiró la mano bruscamente, como si le diera asco. ¿Explicar qué más? ¿Que la mentira es tu segunda naturaleza? ¿Que no solo me traicionaste, sino que me usaste económicamente para entretener a otra mujer? No hay nada más que explicar, Javier. Se levantó y caminó con elegancia hacia un rincón de la habitación. Allí, cerca de la salida, había 2 maletas grandes y una mochila, ordenadamente preparadas. Eran todas las cosas de Javier. He hecho todo tu equipaje. Me he asegurado de no dejarme nada. Tu ropa, tus zapatos, tu colección de relojes que compraste con mi dinero. Todo está ahí dentro, dijo Elena, su voz aún plana. Javier miró las maletas, aturdido. ¿Me estás echando? No te estoy echando de tu casa, Javier. Te estoy echando de mi casa, lo corrigió Elena, enfatizando cada palabra. Esta casa y todo lo que hay en ella lo compré yo. Está a mi nombre. No tienes ningún derecho aquí. El verdadero pánico finalmente se apoderó de Javier. Se dio cuenta de que lo iba a perder todo. No solo a Elena, sino toda la comodidad y el lujo que habían sostenido su vida hasta ahora. Elena, por favor, no hagas esto. Lo siento. Cometí un error. No volverá a pasar, te lo prometo. Por favor, dame otra oportunidad, suplicó, ahora con un tono completamente desesperado. Incluso intentó arrodillarse y agarrarle las piernas. Elena retrocedió un paso, mirando con frialdad al hombre arrodillado ante ella. ¿Una oportunidad? Te he dado oportunidades durante 5 años de nuestro matrimonio, Javier. Una oportunidad de ser un marido responsable. Una oportunidad de levantar tu negocio. Una oportunidad de ser honesto. Y las has desperdiciado todas. Se me acabaron las oportunidades. Volvió a la mesa, cogió un grueso sobre marrón y lo dejó caer con fuerza sobre la mesa. Y esto. El resto lo tratarás con mis abogados. Javier miró el sobre. En la esquina estaba el logo de un conocido bufete de abogados. Eran los papeles del divorcio. Elena lo había preparado todo. No estaba jugando. No, Elena. No, murmuró. Las lágrimas de un remordimiento tardío comenzaron a surcarle las mejillas. Vete, Javier, antes de que tenga que llamar a seguridad para que te saquen, dijo Elena, dándole la espalda, como si ya no quisiera verle la cara. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando el oscuro jardín. El drama que se desarrollaba a sus espaldas ya no parecía interesarle. Javier permaneció arrodillado allí durante unos minutos, esperando que Elena se girara y cambiara de opinión. Pero la mujer permaneció inmóvil. Su espalda parecía tan firme, tan inquebrantable. Finalmente, con el corazón roto y la desesperación, Javier se levantó. Con manos temblorosas, agarró los mangos de sus maletas. Echó un último vistazo a ese salón. Todo le pareció tan extraño, como si nunca hubiera formado parte de ese lugar. Con paso cansado, arrastró sus maletas fuera de la casa. El sonido de la puerta cerrándose a su espalda sonó definitivo, como el punto final de una frase larga y dolorosa. La noche fuera era fría y oscura. Estaba solo, sin dinero, sin coche y sin un destino al que ir. El karma acababa de empezar su trabajo. Después de que el sonido de los pasos de Javier y el arrastrar de sus maletas se desvaneciera en la noche,
El silencio dentro de la casa se hizo más profundo. Por un momento, Elena permaneció inmóvil junto a la ventana, todavía de espaldas al salón que ahora se sentía demasiado grande y vacío. No sintió un alivio inmediato, no sintió una victoria inmediata. Lo que sintió fue un extraño vacío, como si una pesada carga que había llevado durante mucho tiempo le hubiera sido arrebatada de repente, dejándola con una ligereza desconocida y ligeramente mareante. Respiró hondo y exhaló lentamente. Se giró y contempló el salón. No quedaba ningún rastro de Javier, excepto el sobremarrón con los papeles del divorcio que seguía sobre la mesa. Se acercó, lo cogió y lo apretó contra su pecho. Este era su billete a la libertad. Esa noche Elena no pudo dormir. Pasó las horas deambulando por su casa, de una habitación a otra, tocando los muebles, arreglando los cojines del sofá, abriendo y cerrando la nevera. Parecía que cada rincón de la casa guardaba un recuerdo de Javier, para bien o para mal. Se dio cuenta de que echarlo de la casa era solo el primer paso. Echarlo de su corazón y de su mente sería una batalla diferente. Finalmente, cerca del amanecer, decidió llamar a Lucía. Su amiga contestó al instante, como si hubiera estado esperando su llamada. «Elena», dijo Lucía suavemente. Y en ese preciso momento, la fortaleza que Elena había construido con tanto esfuerzo desde la tarde se derrumbó por fin. Lloró. No fue un llanto histérico, sino un llanto silencioso, profundo y lleno de agotamiento. Lloró por 5 años de confianza desperdiciada. Lloró por un amor traicionado. Lloró por la mujer ingenua que había sido. Lucía no dijo mucho. Simplemente escuchó, dejando que su amiga desahogara todo su dolor sin interrupciones, dándole el espacio para llorar por su matrimonio muerto. Se acabó, Lucía. Lo he echado, dijo Elena entre sollozos. Hiciste lo correcto, Elena. Eres fuerte, y eres increíble, respondió Lucía, su voz llena de apoyo. Hablaron hasta el amanecer. Esa conversación, esas lágrimas fueron una catarsis para Elena. Cuando colgó, se sintió mucho más ligera. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control total de su vida. Al día siguiente, Elena comenzó un nuevo capítulo en su vida. No se tomó el día libre. En su lugar, se levantó temprano como de costumbre, se puso su mejor traje de chaqueta y se fue a la oficina. Contactó al cliente internacional de la presentación que había cancelado, se disculpó profesionalmente y consiguió reprogramar la reunión para el día siguiente. En la oficina, algunos colegas pudieron notar algo diferente en Elena. Sus ojos estaban ligeramente hinchados, pero su mirada era aún más aguda y concentrada. Trabajó con una eficiencia asombrosa, como si quisiera sumergirse en la ocupación para ahuyentar cualquier pensamiento molesto. El proceso de divorcio fue más sencillo de lo que esperaba. Javier, que ahora vivía de prestado en el pequeño apartamento de Valentina, tenía pocas opciones. Todos los activos principales, incluida la casa y el coche, estaban a nombre de Elena. El abogado de Javier intentó reclamar una parte de los bienes, pero el abogado de Elena lo refutó fácilmente con pruebas financieras que demostraban que Elena había sido la única contribuyente principal durante el matrimonio. La prueba de la infidelidad que tenía Elena fue también el arma definitiva que dejó a la parte de Javier sin argumentos. Meses después, el martillo del juez cayó y se divorciaron oficialmente. Durante todo el proceso, Elena nunca se encontró cara a cara con Javier. Toda la comunicación se hizo a través de sus abogados. De vez en cuando, recibía noticias de su exmarido a través de Lucía, quien las oía de amigos en común. La vida de Javier se había desmoronado. Sin el apoyo financiero de Elena, no podía mantener su estilo de vida. Valentina, que solo estaba interesada en su dinero, empezó a mostrar su verdadera cara. Discutían a menudo y violentamente, hasta que finalmente Valentina lo dejó por otro hombre más rico. Elena no sintió satisfacción al oír la noticia, solo sintió lástima. Lástima por el hombre que una vez amó y que había destrozado su propia vida por la codicia y la deshonestidad. Pero esa lástima no fue suficiente para hacerla vacilar. Su decisión era definitiva. Su presentación reprogramada fue un éxito rotundo. Volcó toda su energía, ideas y pasión en ese proyecto. El cliente quedó muy impresionado. 2 semanas después, la carta que había estado esperando finalmente llegó a su escritorio. Había sido ascendida oficialmente a directora de proyectos, la directora más joven en la historia de la empresa. Fue una gran victoria, no solo profesional, sino también personal. Se demostró a sí misma que podía alcanzar la cima de su carrera sin ningún hombre a su lado. Era la arquitecta de su propia vida, y estaba construyendo una obra maestra. Lo primero que hizo después de que finalizara el divorcio fue renovar completamente su casa. Contrató a un diseñador de interiores, vendió algunos muebles que le recordaban a Javier y cambió la distribución de las habitaciones.
Repintó las paredes de su dormitorio de un relajante azul océano. Cambió su cama de matrimonio por una más pequeña pero más cómoda solo para ella. Transformó el desordenado despacho de Javier en un estudio de yoga y meditación con una gran ventana que daba al jardín trasero. La casa se convirtió en un reflejo completo de sí misma. Un santuario de calma, elegancia y energía positiva. Comenzó a llenar sus días con nuevas actividades. Se apuntó a clases de cocina italiana, un hobby que siempre había querido probar. Empezó a correr regularmente por el parque los fines de semana. También retomó el contacto con viejos amigos a los que había descuidado por estar demasiado ocupada cuidando de su vida doméstica. Un sábado por la tarde invitó a Lucía y algunas amigas cercanas a cenar en su casa recién renovada. Se sentaron en la terraza del jardín, disfrutando de la brisa y de los platos de pasta que ella misma había preparado. Rieron, charlaron y recordaron viejos tiempos. «Te veo diferente, Elena», dijo Lucía observándola. «Te veo feliz, de verdad feliz». Elena sonrió, una sonrisa genuina. «Lo soy, Lucía. Siento como si acabara de despertar de un largo sueño. Por fin me he reencontrado a mí misma». Esa noche, después de que sus amigas se fueran, Elena se sentó sola en la terraza, contemplando el cielo despejado y estrellado. Ya no se sentía sola, se sentía completa. Sabía que la cicatriz de la traición probablemente nunca desaparecería del todo, pero ahora era parte de ella, un recordatorio de una fuerza que nunca supo que tenía. Un nuevo capítulo de su vida había comenzado y estaba lista para escribir su propia historia, página a página, con la tinta de la felicidad y la libertad. Había pasado 1 año y medio desde la noche en que Elena cerró la puerta a Javier y a su pasado. El tiempo, como suele decirse, había sido un excelente sanador para ella. No solo sanó, sino que también construyó. Había consolidado su carrera en la cima, había reconstruido la red social que una vez se había desvanecido, y, lo más importante, se había reconstruido a sí misma en una versión mejor y más fuerte. Su puesto como directora de proyectos la mantenía más ocupada, pero era una ocupación que disfrutaba. Lideraba a su equipo con una visión clara, gestionaba proyectos a gran escala con gran confianza, y se ganaba el reconocimiento y el respeto de sus colegas y superiores. Ya no trabajaba duro para demostrarle algo a nadie, sino para su propia satisfacción. Su vida personal también floreció. Aunque con mucha cautela, empezó a tener el valor de abrir su corazón de nuevo. Un arquitecto paisajista que conoció en uno de sus proyectos comenzó a cortejarla. Era un hombre maduro, tranquilo, y que respetaba a Elena no solo como profesional, sino también como mujer. Salieron a cenar varias veces, hablando de trabajo, arte y vida. Elena no tenía prisa. Disfrutaba del proceso de conocerse, dejando que todo fluyera de forma natural. Había aprendido que la base de una relación no es el amor apasionado, sino el respeto mutuo y la honestidad. En medio de su vida cada vez más estable y feliz, las noticias sobre las personas que una vez la hirieron todavía llegaban ocasionalmente a sus oídos, generalmente a través de Lucía, que tenía una amplia red de contactos. Las noticias sonaban como historias trágicas de otro mundo, un mundo que ya no tenía nada que ver con Elena. Javier era el protagonista de esa trágica historia. Después de ser abandonado por Valentina, su vida se fue completamente a pique. Perdió su piso de alquiler porque no podía permitírselo. Intentó volver a casa de sus padres, pero su padre, avergonzado por sus acciones, lo rechazó fríamente. Terminó viviendo de sofá en casa de amigos, dependiendo de su compasión. Intentó relanzar su negocio, pero sin el capital y los contactos, que a menudo obtenía a través de la reputación de Elena, ningún inversor lo tomaba en serio. Su reputación como hombre que vivía de su esposa y luego la engañaba se extendió más rápido de lo que pensaba. Se convirtió en un chismorreo, un ejemplo vivo de un hombre fracasado. El destino de Valentina, su amante, no fue muy diferente. Después de dejar a Javier, consiguió enganchar a otro hombre rico, pero su naturaleza materialista y caprichosa no fue tolerada a largo plazo. Fue abandonada de nuevo, esta vez de una manera más dolorosa, enredada en enormes deudas de tarjetas de crédito, un remanente del estilo de vida lujoso que no podía dejar atrás. Su madre, Lasra Rojas, que una vez estuvo tan orgullosa de un yerno como Javier, ahora tenía que compartir la vergüenza y la carga de las deudas de su hija. Tuvieron que vender muchos de sus objetos de valor y mudarse a un barrio más modesto. Y su cuñada Isabel, la principal cómplice del drama, también recibió su merecido. Su mentira sobre estar gravemente enferma fue finalmente expuesta entre sus parientes. Fue condenada al ostracismo. Otros familiares la evitaban, considerándola una mujer astuta que engañó a su propia cuñada por beneficio personal.
Su pequeño negocio online, del que tanto se enorgullecía, quebró sin el apoyo de Javier, quien antes lo financiaba con el dinero de Elena. Y con su imagen ya manchada, nadie quería comprar sus productos. Se convirtió en una figura solitaria y llena de remordimientos. Elena escuchó todas esas historias con una emoción neutra. No hubo un regocijo desbordante ni satisfacción. Simplemente lo vio como la consecuencia lógica de sus acciones. Sembraron vientos y ahora tenían que cosechar tempestades. Era la ley de la naturaleza, la ley del karma. Ella no tuvo que hacer nada más. El universo se había encargado de enviar a cada uno su factura. Un viernes por la tarde soleado, Elena decidió salir del trabajo temprano. Sentía que necesitaba un poco de tiempo para sí misma antes del fin de semana. Conducía su coche nuevo, un elegante sedán europeo de color azul oscuro, un regalo que se había hecho a sí misma después de completar con éxito su mayor proyecto. Puso música clásica suave y disfrutó del paisaje de la ciudad desde el asiento del conductor. Cuando se detuvo en un semáforo en una intersección en una zona bastante concurrida y un poco deteriorada, sus ojos captaron casualmente una escena al otro lado de la calle, una escena que la hizo detener su ligero tarareo. Delante de una concurrida y modesta casa de comidas, un hombre y una mujer discutían a gritos. El hombre parecía delgado, con el pelo crecido y desaliñado y la ropa raída. La mujer que estaba frente a él no era muy diferente. Su rostro, una vez bonito, parecía cansado y lleno de ira, con un maquillaje barato ligeramente corrido. Se empujaban y se señalaban, convirtiéndose en un espectáculo gratuito para los clientes del restaurante y los transeúntes. Elena entrecerró los ojos. Tardó unos segundos en reconocer a las dos personas. El hombre era Javier y la mujer era Valentina. Parecían tan diferentes. El aura de lujo que una vez los rodeaba había desaparecido sin dejar rastro, reemplazada por un aura de desesperación y pobreza. Por el movimiento de sus labios, que Elena podía leer, su pelea parecía ser, una vez más, por dinero. Javier acusaba a Valentina de gastar el último dinero que les quedaba. Valentina, a su vez, le gritaba a Javier que era un inútil incapaz de mantenerla. De repente, un hombre corpulento salió del restaurante. Parecía el dueño. Les gritó a Javier y a Valentina que no montaran un escándalo delante de su local. El hombre incluso empujó a Javier por el hombro, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Javier no se defendió. Solo pudo bajar la cabeza y aceptar la humillación. Justo en ese momento, el semáforo se puso en verde. Los coches detrás de Elena empezaron a tocar la bocina. Elena salió de su ensimismamiento. Apartó la vista de la miserable escena y miró de nuevo a la carretera. Pisó lentamente el acelerador y el coche avanzó. Al dejar atrás esa intersección no volvió a mirar atrás. El recibo del karma había sido pagado en su totalidad, justo delante de sus ojos, en un polvoriento restaurante de carretera, y ella había sido la testigo silenciosa de ese cobro. Elena siguió conduciendo, alejándose de aquella intersección. La imagen de Javier y Valentina, discutiendo acaloradamente en medio de la humillación pública, seguía repitiéndose en su mente. Intentó analizar sus sentimientos. ¿Había una pizca de compasión? Después de todo, Javier fue un hombre que una vez ocupó una gran parte de su vida. Verlo caer tan bajo le provocó una ligera punzada de lástima, como la que se siente al ver a un desconocido en desgracia. Entonces, ¿había satisfacción? Elena reflexionó. No era una satisfacción desbordante, como la de un vencedor que ha derrotado a su enemigo. Era más bien un profundo sentimiento de alivio. Alivio por haber logrado salir de ese círculo tóxico antes de ser arrastrada con ellos. Alivio de saber que su decisión de hace 1 año y medio fue la decisión más acertada que había tomado en su vida. Se sentía como si acabara de ver la escena final de una película de mala calidad, y estaba aliviada de que la película por fin hubiera terminado. Cuando su coche entró en una autopista más despejada, conectó el Bluetooth y llamó a Lucía. «Lucía, no te vas a creer lo que acabo de ver», dijo Elena. Su voz era ligera, casi divertida. «¿Qué pasa? ¿Por fin has vuelto a quedar con ese arquitecto paisajista tan guapo?», bromeó Lucía. Elena soltó una pequeña risa. «No, algo mucho más interesante. Acabo de ver a Javier y a Valentina». «¿En serio? ¿Dónde? ¿En qué evento social estaban presumiendo ahora?», preguntó Lucía con sarcasmo. «No en un evento social, sino delante de un bar de menú del día», respondió Elena. Le contó en detalle lo que acababa de presenciar. Su pelea, su aspecto desaliñado, cómo el dueño del restaurante los había echado. Una carcajada estalló al otro lado del teléfono. Lucía se rió tan fuerte que Elena tuvo que apartar el móvil de la oreja. «No me lo puedo creer. Un bar de menú del día. Dios mío, el karma realmente tiene un gran sentido del humor». «Ojalá les hubieras hecho una foto», exclamó Lucía entre risas. «Lástima que el semáforo cambiara demasiado rápido», respondió Elena.
pero la imagen está grabada a fuego en mi mente. Se veían patéticos. ¿Patéticos? Se lo merecen, Elena. Merecen cada segundo de ese sufrimiento. ¿No recuerdas lo arrogantes que fueron en el centro comercial? Ahora que sientan lo que es no tener nada, dijo Lucía con dureza. Elena guardó silencio un momento, reflexionando sobre las palabras de su amiga. Lucía tenía razón. Recordó aquel día, el día en que su corazón se hizo añicos. Recordó el rostro arrogante de Javier, la sonrisa coqueta de Valentina y las miradas despectivas de Isabel y las rojas. Todos ellos se habían reído de su ingenuidad a sus espaldas, disfrutando de los frutos de su trabajo sin una pizca de remordimiento. Y ahora las tornas habían girado 180 grados. Los que una vez estuvieron arriba, ahora estaban en lo más bajo. Los que una vez se rieron, ahora eran el hazmerreír. Una nueva comprensión amaneció en la mente de Elena. No necesitaba sentir lástima por ellos. Ellos mismos habían elegido su camino en la vida, y ese camino los había llevado a un polvoriento restaurante de carretera. Ella, en cambio, había elegido otro camino, uno lleno de trabajo duro, integridad y respeto por sí misma. Y ese camino la había llevado aquí, sentada en un coche de lujo ganado con el sudor de su frente, de camino a una hermosa casa que era su palacio, una vida construida con sus propias manos. Fue entonces cuando una leve sonrisa comenzó a formarse en los labios de Elena. La sonrisa se ensanchó lentamente, y sin que se diera cuenta, una pequeña y ligera risa escapó de su boca. No era una risa malvada ni triunfante, sino una risa de alivio. La risa de alguien que ha superado con éxito la peor tormenta de su vida, y ahora puede ver el hermoso arco iris. Se rió de la ironía de la vida. Se rió de lo rápido que puede girar la rueda de la fortuna. Y sí, quizás se rió un poco de la patética escena que acababa de presenciar. No para humillarlos, sino como una señal de que realmente se había curado. Podía ver su sufrimiento sin sentir más dolor en su corazón. Su sufrimiento era ahora solo una anécdota cósmica, una historia para contarle a Lucía mientras tomaban un café el fin de semana. ¿Estás riendo, Elena?, preguntó Lucía al oír la risa de su amiga. Por fin, eso es lo que quería oír. Sí, Lucía, estoy riendo, respondió Elena, todavía con una sonrisa en los labios. Se siente extraño, pero también liberador. Subió el volumen de la música en el coche, dejando que una hermosa melodía llenara el habitáculo. Abrió un poco la ventanilla, dejando que el viento de la tarde le acariciara el rostro. Se sentía tan viva, tan libre. Su oscuro pasado se sentía ahora como un pequeño punto en el espejo retrovisor, cada vez más pequeño, hasta que finalmente desapareció por completo. Delante de ella, la autopista se extendía recta y brillante, pareciendo no tener fin, como su futuro. Pisó el acelerador más a fondo, acelerando hacia la puesta de sol, hacia los nuevos capítulos de su vida. Sabía que esos capítulos serían mucho más hermosos. La historia de Javier y su traición había terminado por completo, y ella, Elena, era la única vencedora de esta historia.